transcurso de la historia vamos a iniciar por aquella pintura que es la del Marqués de Rayas. Él pues fue dueño y fundador únicamente del laboratorio minero que les mencioné que estaba arriba. Jamás tuvo algo que ver con la Inquisición. Lo que sucede es que en aquellos tiempos pues se tenía la creencia de que si ustedes iban a morir, tenían que darle algo a cambio a la iglesia para que la iglesia los dejara acceder al cielo. Y lo que hizo el marqués, él regaló esta hacienda. El que construyó y estuvo a cargo de la cárcel fue el inquisidor Fernando de Miera. Él, para que vean, sí era una persona muy mala, muy despiadada. Todo lo que hizo aquí lo hizo por puro beneficio propio. Cuando mandaba ejecutar a las personas, las despojaba de sus bienes y sus riquezas y todo se lo quedaba para él. Así que en este lugar, pues él mandó a ejecutar tanto a culpables como a inocentes por igual. Y antes de que bajemos a la galera, ¿dudas, preguntas que tienen hasta el momento? La ruedita de madera, esta para que vean ya está completamente reconstruida. Se le conocía como rueca de ahogamiento. Era un método de tortura que consistía en llenar esta tina de agua de fosa séptica, que actualmente conocemos como agua de drenaje. Al acusado lo colocaban en esta posición por 1 o 2 minutos. Los obligaban a que tomaran de esas aguas negras. Y al ser sacados ellos tenían que confesar, porque de no hacerlo, el castigo se lo realizaban varias veces hasta que sucediera una de dos cosas. O la persona fallecía durante la tortura o terminaba por confesar hasta crímenes que ni siquiera había cometido con tal de que ya mejor fuera ejecutado. Y bueno, yo creo que ustedes ya debieron haber escuchado que en aquellos tiempos pues era muy mal visto que una mujer perdiera su virginidad antes de contraer matrimonio o que le fuera infiel a su pareja. Decían que la mujer se iba a ir al infierno. Entonces, ¿qué hicieron para evitar esto? Crearon los famosos cinturones de castidad. Sí, pues están dando por uno en la cafetería. Oye, caballeros, también se quieren llevarse uno de recuerdito. Y bueno, ya hablando en serio, nada más imagínense la cantidad de mujeres que fallecían a causa de estos instrumentos. Si el esposo se iba por trabajo, el tiempo que fuera necesario, las mujeres tenían que estar todos los días con los cinturones de hierro. Tenían que hacer sus necesidades y tenían que dormir con los cinturones puestos. Esos se oxidaban y les terminaban provocando infecciones muy graves. Hay dos pinzas, ambas las calentaban en rojo vivo y las utilizaban para arrancar trozos pequeños del cuerpo, como lo eran labios, nariz, lengua, orejas. Y estos cinturones de castigo eran para controlar a los reos peligrosos. Si el reo intentaba escapar, ellos lo único que hacían era jalar la cadena, haciendo que los picos pues le desgarraran por completo toda la cintura. Y aquí en medio, si gustan, vamos a dar unos pasos a la izquierda, por favor. Hay un tornillo aplastacabezas. Su nombre deja más que claro el castigo. Al acusado le ponían el casco metálico y el tornillo lo empezaban a girar muy lentamente hasta que por la presión ya no soportaba y le tronaban el cráneo a la persona, provocándoles que fallecieran por un derrame cerebral. Con estas pequeñas cuchillas, lo que hacían era cortarles principalmente dedos y manos, pero durante un tiempo quisieron cortar hasta cabezas con ellas. Las cuchillas no podían cortar ni siquiera una muñeca al primer golpe. Ahora imagínense un cuello, era de darle mínimo de 7 a 8 golpes para que la cabeza cayera. Y cuando cortaban la cabeza, la exhibían en jaulas de escarmiento como la que tenemos aquí arribita de nosotros. Que bueno, ya que estamos en Guanajuato, hay que recordar que hubo 4 personas muy importantes en la historia de México que recibieron ese castigo. Y les estoy hablando de los héroes de la independencia, cuando en 1811 les cortan las cabezas y las cuelgan en las esquinas exteriores de la Alhóndiga de Granaditas. ¿Quiénes fueron? Aldama Allende Jiménez e Hidalgo. Sí. ¿Y ustedes ya han escuchado o les han platicado cuánto tiempo duraron las cabezas de los héroes así colgadas? No. 10 años. Desde 1811 hasta 1821 que se consumó la independencia de México. Incluso actualmente esas 4 cabezas están conservadas en el Mausoleo de la Nación, el que está debajo del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. ¿Sale? Y ahorita si gustan, pasamos todos a la guillotina, por favor. Esta sí ya la conocía la mayoría, ¿verdad? Sí. Es como que el instrumento más famoso. Y miren que a pesar de que es una máquina auténtica, solamente la tenemos como complemento en el museo por su importancia histórica, ya que la guillotina jamás la utilizaron en México. Como lo dice su nombre, su auge fue en Francia y su creador
fue el doctor Joseph Guillotin. Él le hizo este corte diagonal y la navaja la hizo de hierro y plomo. Esto pues le daba el corte y el peso que se necesitaba para que al primer golpe rebanara la cabeza. Cuando la cabeza estaba en el piso, seguía teniendo de 5 a 10 segundos de reacciones involuntarias, como lo era el parpadeo, incluso algunas veces abrían hasta la boca. Y pues esto se debía a que su corte era tan limpio que en el cerebro les dejaba circulando sangre y oxigenación. Y aquí arribita es otro tipo de jaula de escarmiento, que a obvia diferencia de la primera, aquí a la persona la colocaban con vida. Se les dejaba morir de hambre o de sed, pero en lugares públicos. Y si ustedes eran sorprendidos dándoles de beber o de comer, terminaban siendo acusados y los mandaban a la ya muy conocida horca. Vamos a ir avanzando y a su mano izquierda van a encontrar dos representaciones de cuerpos momificados con vestimenta de origen español que datan del siglo XVII y del siglo XVIII. Qué bueno que no vivimos en esa época. Adinerada. Y una de esas personas fue el marqués que les mencioné que regaló la hacienda. El marqués de Rayas falleció de manera natural y su resto los pueden ir a visitar al templo de Mellado aquí mismo en esta ciudad. Incluso, grupo, si alguno de ustedes llegara a visitar el templo, pónganle mucha atención a la lápida del marqués, porque ahí está grabado su nombre, el cual fue José Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi Ojeda Muñoz del Castillo Espejo Hernández. Si eran nombres muy largos, porque en aquellos tiempos se tenía la creencia que mientras más largo el nombre de la persona, mayor el abolengo hacia ella, ya que en los apellidos pues traían muchas generaciones importantes. ¿Sí se aprendieron el nombre del marqués, verdad? Ya lo grabé. El nombre, no los apellidos. Y grupo, ¿alguno de ustedes había escuchado cómo se castigaba a las brujas normalmente en aquellos años? ¿Qué es lo que les hacían? Les arrancaban las uñas. Exactamente, pero eso castigo lo recibían en las cárceles permitidas por la iglesia. En estos lugares clandestinos lo que le hacían a las mujeres era torturarlas, ejecutarlas y sepultarlas de esta forma: falda roja, blusa blanca y un velo negro, un rosario amarrado entre sus manos, y aparte antes de matarlas con unas pinzas les arrancaban la lengua. Esto con la finalidad de que no practicaran brujería después de muertas, sino resucitaran. En caso de que lo hicieran, sus ataúdes siempre fueron sepultados boca abajo. Así se empezaban a escarbar para salir. El único lugar al que llegarían sería al infierno. Así es. Y miren, grupo, yo a partir de este punto tengo que suspender un momento mi narración. Los voy a dejar solos para que disfruten de un complemento moderno del museo, los cuales son cuadros en tercera dimensión, un holograma y un concentrado de Canadá. Ustedes vean, disfruten y yo los voy a estar esperando en el exterior de la hacienda para que continuemos con un breve recorrido, ¿ok? Sí. Aproximadamente 300 a 400 años. Obviamente pues el lugar se ha tenido que recibir sus modificaciones para que pueda funcionar como un museo. La modificación más grande de todas, la más importante, es la salida por la que pasamos. Porque incluso, si alcanzan a notar, el arco de piedra que tenemos aquí, la piedra se ve distinta, ¿no? Sí. Más limpia, más nueva. Y eso se debe a que ahí se abrió hasta 1955. Fue por donde la antropóloga Virginia Black Larry inició con las excavaciones para sacar restos humanos, herrajes, suciedades y demás que estaban dentro de la galera. E incluso cuando ella inició a excavar, no se le hizo nada sencillo, ya que el grosor de los muros que tiene construido esta galera es de aproximadamente de 4 a 6 metros. ¿Con qué finalidad? Que los que trabajaban aquí afuera no escucharan ni gritos ni lamentos de los que estaban siendo torturados allá adentro. Los trabajadores que estaban aquí en el exterior transportaban minerales en carretas desde la mina de Valenciana que trabajaban anteriormente hasta el laboratorio minero que estaba en la parte de arriba. A estos trabajadores la gente los llamaba cocheros, y la misma gente, al ver que había muchos cocheros en el exterior de la hacienda, le dieron el nombre de como hoy en día se llama el museo, que es la hacienda del cochero.
Y bueno, ahora sí cumplimos con la información del recorrido. And if you need somebody's emotion, and if you need somebody tonight, I'll pick